Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, buenas tardes. Hola José, hola Oscar, hola Clara, Carlos. Buenas tardes desde España. Ah, Buenas noches para vos, José. buenas madrugadas, buenas mañanas, no sé. Pero sí, sí, un cambio importante de hora. Eh, bueno, pues amigos, muchas gracias. Pues bueno, bienvenidos a todos a esta sesión especial que tenemos el día de hoy, sábado 27 de agosto, domingo 28 de agosto, ya para nuestro invitado, en este caso José Manuel Pomares, por la sesión, la disponibilidad que ha demostrado para poder preparar esta sesión tan importante para todos en este día. Pues ¿cómo decir? Voy a presentarles a José, pero José Manuel creo que todo el mundo lo conoce. José Manuel es un instructor en LinkedIn Learning. Nos comparte cada domingo, bueno, al menos la mayor parte de los domingos, sus cápsulas de Power Tips. Tiene un espacio también en LinkedIn que comparte con nuestra querida Clara, conocido como Finanzas y Excel. Bueno, a José lo encontramos prácticamente todos los días de la semana porque siempre es una de las personas que está compartiendo información, siempre está aportando su granito de conocimiento, es un gran profesional, una gran persona, amigo de nosotros, y para nosotros, José, es un honor que hoy nos estés acompañando en esta edición de sábado, ¿verdad? De la comunidad PBI Nicaragua. Qué alegre tenerte, nos sentimos dichosos y felices de estar aquí con vos compartiendo. Pues es recíproco porque para mí todas las ponencias son importantes y me gusta, no sé, me gusta tratarlas como las únicas, las mejores y tal, pero en este caso tengo que decir que se da el componente especial de teneros ahí a vosotros, de tener ahí a unos amigos que la hacen todavía mucho más especial y os lo puedo asegurar. Así que vamos a ver si no lo pasamos bien. No lo dudo, no lo dudo. Bueno, pues amigos, la sesión de hoy, como ya vieron, la va a impartir en este caso José Manuel. Es cómo pasar de una gran tabla a un modelo óptimo en Power BI. Aprovechemos la sesión. José es una persona de gran experiencia y bienvenido, José. El escenario es tuyo. Bueno, pues entonces vamos allá. Lo primero que tengo que hacer es compartir pantalla, ¿verdad? Voy a empezar compartiendo la... Me confirmáis que se está viendo, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, vale, pues la presentación mía, bueno, el título ya lo ha comentado Óscar y la diapositiva que viene después es mi presentación, pero aquí más que otra cosa la voy a dejar unos instantes para que quede también ahí reflejado pues en las redes sociales, concretamente en LinkedIn, pero bueno, vamos a evitarnos más presentación, porque como decía Óscar, pues si estáis por LinkedIn, una mayoría de gente me conoce. Así que vamos allá. De una gran tabla a un modelo óptimo en Power BI. Aquí lo que yo pretendo esta noche son dos cosas. Por un lado, responder a por qué un modelo de estrella es mejor que una tabla plana. Porque parece que esto es un mantra que todo el mundo cuando nos acercamos a Power BI, normalmente desde Excel, pues es lo primero que nos encontramos que nos dice todo el mundo. No, es que hay que ir a un modelo de estrella y modelo de estrella, modelo y modelo de estrella. Sí, vale, eso vamos a darlo por supuesto ya, no vamos a descubrir nada de eso. La cuestión es de ir un poquito más allá en la demostración de por qué, exactamente por qué es mejor. Entonces tenemos que indagar un poco y profundizar en el tema. Entonces, esto es, creo yo, que lo más interesante que vamos a poder hacer. Pero también luego vamos a responder a otra pregunta, que es, bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo podemos pasar en la práctica? Por lo tanto, primero vamos a ver esos motivos, a demostrarlo y luego vamos a hacer la práctica al final y vamos a pasar de una tabla
plana o una flat table, como queramos llamar, a un modelo ya bien estructurado, un modelo concretamente, un modelo en forma de estrella, ¿no? En Power BI. Así que vamos allá. Bueno, si queremos explicar por qué un modelo en estrella es mejor que trabajar desde una tabla plana, si queremos explicarlo, pues vamos a explicarlo desde dos puntos de vista. Desde la estructura de las tablas y luego, desde otro punto de vista, fijándonos más en las columnas. Vamos primero con la estructura de las tablas. Lo primero que tenemos que decir que las columnas que no necesitemos, tenemos siempre que eliminarlas. Eso es una de las cuestiones importantes. ¿Y por qué? Porque, evidentemente, las columnas que no necesitamos, todas las columnas, pero las que no necesitamos, pues duele un poco más y tenemos que cuidar eso. Esas columnas están sobrecargando nuestro archivo de Power BI, nuestra memoria y todo. Es decir, que los tiempos de acceso y la carga de datos pues son mayores, el volumen del archivo, del PBIX, pues va a ser más grande y la memoria RAM que estamos consumiendo, que nos va a hacer falta durante una sesión para otras cosas y en algunos momentos también se va a ver muy comprometida también en determinados momentos del trabajo con Power BI, pues la memoria RAM también va a sufrir más si el archivo es más grande por culpa de algunas columnas innecesarias. Así que esto lo vamos a pasar rápido porque es tan obvio, pero no se puede dejar de hacer una referencia al tema de las columnas. Lo que vemos en esta pantalla simplemente es un ejemplo, pero bueno, pues puede haber columnas innecesarias por muchísimos motivos. Pero aquí tenemos un ejemplo de una columna, aquí la columna total. La columna total es una columna que es el resultado de multiplicar las unidades por los euros. Entonces, en el modelo no debe estar esta columna total. ¿Por qué? Porque más adelante, de una forma más eficiente, lo vamos a poder hacer con DAX. Entonces, si lo hacemos aquí y ya entra en el modelo una columna como esta columna se va a grabar, va a quedar registrada de forma física en el archivo y luego, por lo tanto, en la memoria, en fin, lo que hemos dicho antes, ¿no? Va a estar físicamente ahí y va a estar siempre, en todo momento, y va a estar cargando nuestro modelo en todo momento. Entonces, es más eficiente no tenerla y luego que una medida DAX pues pueda realizar este cálculo a demanda cuando un gráfico se lo requiera, etc. ¿Vale? Entonces, columnas innecesarias fuera. Aquí lo vemos, esa columna ya ha desaparecido. Bien, este tema era bastante obvio, pero había que al menos nombrarlo. Vamos ahora un poco más allá. La normalización de tablas. ¿Qué es la normalización de tablas? Esto es otro de los factores importantes que explican por qué es mejor un modelo que una tabla plana. La normalización de tablas son las transformaciones que podemos realizar en el conjunto de tablas para que ese conjunto de tablas tenga un comportamiento más óptimo. En cuanto a evitar valores repetidos o evitar incongruencias, incluso la normalización también en otros niveles, en terminología o en el ámbito de las bases de datos, la normalización está también orientada a la seguridad, es decir, para mantener la integridad referencial muchas veces entre varias tablas y que el usuario, en la medida de lo posible, pues que podamos evitar que los usuarios realicen acciones que puedan ir en contra de los datos para generar incoherencias y tal, ¿no? Entonces, la normalización, como digo, son una serie de transformaciones que se realizan para optimizar el comportamiento de un conjunto de tablas. Hay varias reglas que se llaman formas normales, que esto los que trabajan más con bases de datos, pues lo conocen un poquito más. Estas reglas, que iba a decir no escritas, sí están escritas, son las formas normales,
Vamos a ver ahora las tres primeras formas normales, las tres primeras reglas, podríamos decir, que se utilizan para darle forma a una tabla y pasar de lo que es esa tabla, pasar a una estructura de tablas mejor organizada. Vamos a ver esas tres primeras formas normales. Hay más formas normales, pero las tres primeras pues, son las principales y las que vamos a ver aquí, y es más que suficiente para dejar un modelo en estrella perfecto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bien, pues cuando tenemos una tabla plana, como puede ser la que tenemos en pantalla, es un pequeño ejemplo simplemente, si queremos normalizarla, si queremos tender a optimizar su comportamiento, tenemos que asegurarnos de que cumpla la forma normal 1, la primera, que dice que los datos no tienen que estar dinamizados a lo largo de las columnas. Es decir, un mismo campo no puede estar a lo largo de las columnas dinamizado. Es decir, por ejemplo, el típico campo de fecha que se pone en una columna en el mes de enero, en otra columna en el mes de febrero, en otra columna en el mes de marzo. Eso es un dato dinamizado, porque es un mismo dato, la fecha, es un mismo dato. Lo que pasa es que estamos poniendo a lo largo de las columnas sus ítems, los ítems de ese campo. Bueno, pues eso no puede ocurrir. No debe. Y en este caso ahora veremos que sí. Pero bueno, vamos con el segundo, registros únicos. La tabla tiene que tener registros únicos y luego en cada celda tiene que haber solo un valor. Bueno, pues aquí lo que no se cumple es la primera de ellas, los datos dinamizados. Aquí estamos viendo el campo almacén que está a lo largo de las columnas. Aquí almacén España, almacén, bueno, y aquí podemos ver en las celdas, podemos ver Madrid, aquí no hay nada, aquí hay una celda vacía, aquí otra celda vacía, aquí Managua, aquí Barcelona. Bien, entonces esto es una mala práctica. En realidad hay un solo campo, pero no podemos poner a lo largo de las columnas esto de esta forma, ¿no? La información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es eliminar de esta tabla esas columnas y llevarnos esas columnas a una pequeña, o resumirlo, condensarlo, en una pequeña tabla donde por medio de unas claves podemos identificar los valores únicos que había en esas columnas. Una tabla más pequeña, que tiene menos registros. Y con esos valores clave, con esos campos, con un campo clave, estos números que veis ahí, luego eso queda identificado en la otra tabla, porque claro, la otra tabla se tiene que quedar con alguna información, ¿no? de los almacenes. Entonces, pero claro, se va a quedar solo con unos números. Y luego vamos a ver y a demostrar que estos números es más eficiente esto que dejar los valores en texto, ¿no? Bueno, pues esto es cumplir con la forma normal 1. Vamos con la forma normal 2. La forma normal 2 dice que un campo de atributo debe estar representado por una sola clave única. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el valor agrícola, que está representado en este caso aquí por este ID. Pero es que un poco más abajo, agrícola está representado por este ID. Y eso no puede ser. Cuando se vea algo así, es que eso no está bien. También vemos aquí que está representado por otros valores. Entonces, esto no puede ser. Lo que tenemos que hacer es algo parecido a lo de antes. Eliminamos esta columna y lo que hacemos es que mediante una pequeña tabla dejamos aquí agrícola y servicios. Y luego, por medio de unas claves, por medio de unos números enteros, estamos representando el ID del sector aquí. Claro, ahora ya nos estamos ahorrando que la palabra agrícola se repita múltiples veces, como veíamos aquí. Aquí agrícola se repetía muchísimas veces. Con este sistema nuevo que estamos diciendo, pues agrícola se repite solamente una vez. Y lo que sí que hay que poner son números, pero vuelvo a insistir, a Power BI esto no le duele tanto, el hecho de tener que gestionar números enteros. Vamos ahora con la forma normal 3. La forma normal 3 dice que, bueno, dice lo mismo que la 2, pero además dice, es decir, un campo de atributo debe estar representado por una clave única, eso es lo que decía la 2, y además, y nada más que una clave única, no por otra cosa tampoco. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre del cliente 1
que está representado por una clave única. Pues sí, aquí sí es cierto, aquí sin problema. Aquí nombre de cliente 1, aquí vuelve a estar representado por esta clave única. Todo ya, pero es que también en esta misma fila hay otra clave y una fecha y hay número. No puede ser esto. Esto puede generar incongruencias e incoherencias. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo mismo. Eliminamos esta información que está relacionada, el ID y el cliente, y lo ponemos en otra tabla más pequeña donde los nombres no se repiten y aquí estamos siendo más eficientes. Y eso sí, tenemos que dejar el ID cliente, hay que dejar ahí una copia porque, claro, esto de alguna manera tiene que estar relacionado. Esto aún no es una tabla perfecta, una tabla de hechos perfecta, esto que estamos viendo aquí, porque aún hay algunas cosas a optimizar, pero ya lo hablaremos un poquito más adelante. Pero lo que sí que nos hemos acercado bastante ya es a lo que es un modelo en forma de estrella, donde tenemos una tabla de hechos y unas tablas satélites ahí, que son las tablas de dimensiones, que se llaman, ¿no? Muy bien, pues esto es uno de los motivos, el tema de la estructura de las tablas es uno de los motivos y una de las explicaciones de por qué un modelo de datos es mejor que una tabla plana. El modelo de datos, como veis, aquí está optimizando la cantidad de valores repetidos y, bueno, a base de relaciones y una serie de tablas de dimensiones. Luego vemos que todo no es bonito, todo no es a favor, porque el modelo en forma de estrella también es cierto que le da al motor de base de datos de Power BI, le da un trabajo extra que es el trabajo de relacionar estos números con los otros. Eso en la tabla plana no pasaba y el modelo de estrella sí que da ese trabajo. Entonces tendríamos que ir poniendo en la balanza a ver qué gana, cuál es la situación que gana. Ya lo iremos desvelando un poquito más adelante. Bueno, vamos ahora con la segunda parte, que es el contenido de las columnas. Es decir, vamos ahora a centrarnos ya más, no en la estructura de las tablas, sino en las columnas. Vamos a ver qué explicaciones encontramos en las columnas para que un modelo de estrella sea mejor. Lo primero es la compresión de datos, Vertipack. Vertipack es el nombre de la base de datos que gestiona los datos cuando estamos trabajando en Power BI en modo import, no en modo direct query, evidentemente, en modo import. Entonces, en modo import, Vertipack es una base de datos que tiene dos características muy importantes. La primera de ellas es que es una base de datos que tiene un sistema columnar, es decir, todo lo organiza en función de columnas, y además de forma bastante independiente, un archivo para cada columna. Al contrario que, por ejemplo, la forma de trabajar de Excel, ¿no? Que es todo por filas y cuando tienes que buscar algo, bueno, pues tienes que ir recorriendo todas las filas hasta encontrar algo en la última. No, pues Vertipack lo que hace es columnar. Simplemente tienes que elegir la columna, pero una vez que has elegido la columna, lo que tienes que buscar ya es solo una columna. No tienes que darte el paseo por todas las filas hasta llegar a una celda que puede estar muy abajo, por ejemplo, ¿no? Es un sistema que tiene bueno, pues esa particularidad, sistema columnar. Y luego otra de las cuestiones es que es un sistema en memoria. En memoria significa que los datos los organiza en la memoria RAM de nuestro equipo. La memoria RAM es una memoria volátil. Siempre está funcionando, pero siempre que esté encendido el ordenador. Cuando se apaga el ordenador, la memoria RAM. Entonces, ¿qué pasa con la memoria RAM? La memoria RAM es mucho más rápida, tiene una velocidad de gestión de datos mucho más rápida que nuestro disco duro, ¿no? Entonces, ese es el sitio ideal para tratar los datos en Power BI, una memoria que sea lo más rápida posible. Por eso trabaja Vertipack ahí, ¿de acuerdo? Y bueno, Vertipack es el motor de base de datos que utiliza Power BI, pero también lo utiliza Power Pivot en Excel y SQL Server Analysis Services. Entonces, es el mismo motor de base de datos.
Bien, es importante la forma en la que gestiona Vertipack los datos, es decir, la forma en la que comprime y codifica los datos en la memoria. Es muy importante porque depende de eso la facilidad de acceso, lo que va a ocupar también los datos, la extensión que van a tener y va a depender, en definitiva, un comportamiento óptimo o no. Bueno, pues Vertipack los datos los comprime y codifica de la siguiente manera. Los codifica con un sistema value que se llama cuando son números, es decir, value lo puede aplicar cuando estamos hablando de números. Pero eso es si Vertipack considera oportuna la cardinalidad, el rango y la disposición de los valores. Es decir, que depende de lo que haya en una columna, Vertipack va a utilizar este sistema de codificación válido. Este es el más óptimo, el mejor, el que tiene mejores resultados, pero no siempre lo va a poder hacer. Lo va a poder hacer cuando hay números. Y Vertipack tiene cierta querencia o cierta preferencia por aplicar este sistema que es tan óptimo cuando los números son enteros. Y además, tiene más preferencia todavía cuando esos números enteros son de un campo clave, de un ID, de una clave que luego va a formar parte de unas relaciones, ¿de acuerdo? Bien, y luego otra forma de codificación y de compresión sería hash. Hash nunca se va a... Es decir, se puede aplicar... No, al revés, iba a decir una cosa que no era correcta. Hash se utiliza preferentemente para textos, pero también para todos esos números o campos numéricos que Vertipack ha considerado que es mejor hash que value, ¿no? Porque depende de la estructura. Luego vamos a ver un poquito más de explicación sobre esto, ¿no? Sobre por qué tienes unas preferencias u otras, ¿no? Entonces, hash es para textos siempre, es decir, cualquier columna que tenga textos siempre va a tener un sistema de codificación hash, siempre. Textos, siempre. Y luego, números, pues depende. Ya digo que si Vertipack no ha considerado oportuno dar una codificación de tipo value, pues va a darle una codificación de tipo hash. Entonces ahí, en los números tenemos ahí la duda, ¿no? Depende de lo que quiera Vertipack. Porque Vertipack lo que hace es hacer un reconocimiento de una muestra de datos y conforme el tema dice, bueno, pues aquí es mejor uno u otro, ¿no? Bien, y ahora, si Vertipack ha decidido aplicar hash como el sistema de codificación, entonces le puede dar una vuelta de tuerca más, también en el caso de que lo vea oportuno, le puede dar una vuelta de tuerca más por otro sistema que se llama Run Length Encoding, que es RL, ¿no? Bien, vamos ahora a dar un pequeño repaso a técnicamente o teóricamente cómo funciona cada una de las codificaciones. ¿Cómo es esto de codificar los datos y comprimirlos por un sistema value? Pues fijaos, aquí tenemos una columna con unos cuantos datos. Esta columna, en un principio, son números enteros. En un principio, esta columna, para almacenar esta columna y tratar esta información, haría falta 10 bits por cada celda, es decir, unos 60 bits. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema value? Detecta cuál es el valor más pequeño de todos y lo que hace es restárselo a todas las celdas y como resultado tenemos esta columna. Entonces, ¿qué pasa? Que esta columna ya son valores mucho más pequeños y estos valores, al ser más pequeños, hace falta menos cantidad de bits para poder almacenarlos y gestionarlos. Simplemente para poder devolver cuál es el número original, habría que sumar un solo número a cada uno de ellos. Pero la forma de almacenar ya es una forma más óptima, como estamos viendo aquí. ¿De acuerdo? Este es el sistema value. Entonces, claro, aquí nada más que echar un vistazo a este sistema podemos entender que hay veces que estos números tienen una disposición, un reparto, un rango, una cardinalidad, como queramos llamar, no es que todo sea exactamente igual, pero
hay veces que esto no va muy bien, no va muy bien. Y claro, Vertipack, cuando se da cuenta de que no va muy bien, entonces va a por la segunda opción, que es hash. Intentar comprimir o codificar los datos con este sistema. Entonces, ¿este sistema qué es lo que hace? Bueno, pues si tenemos, por ejemplo, aquí una columna como esta, que son textos, pues aquí para los textos haría falta 8 bits por cada una de las letras. Por lo tanto, por cada una de las celdas serían 8 por 3, 24 bits haría falta para almacenar todo esto. Si son 5, si está bien hecha la operación, serían unos 120 bits. Bueno, ¿qué es lo que hace Vertipack? Bueno, lo que hace es prácticamente una normalización, es decir, crea una tabla aparte, le pone unos códigos, esto ya nos suena de algo porque prácticamente lo hemos visto con lo de la normalización, le pone aquí unos códigos, aquí, 0 y 1, por ejemplo, el 0 corresponde a ABC y el 1 a DEF, y ahora genera una tabla como esta, sustituyendo cada uno de estos valores por esos códigos, que aquí ya los códigos, pues como veis aquí, hace falta muchos menos bits, tan solo 2 bits por celda, entonces aquí hay un ratio de compresión importante. Entonces, si Vertipack ve que aún le puede dar una vuelta de tuerca más a todo, pues entonces aplica Run Length Encoding, que es otro sistema que va después y a continuación del hash, siempre. Entonces, ¿qué es lo que hace este último sistema cuando lo aplica? Pues fijaos, esta tabla lo que hace es ordenarla así. Es la misma, pero con un orden. Entonces, cuando esto adquiere un orden, lo que hace Vertipack es generar un mapa de esta manera y dice, el número 0 está en primer lugar y además tiene 2 repeticiones. Y el número 1 está en segundo lugar y tiene 3 repeticiones. Es decir, es un mapa de lo que hay aquí. Bien, pues con este mapa y con este otro, que en total ocupan 56 bits, por ejemplo, pues habría, respecto de lo primero, habría cierta optimización. Pero claro, esto a lo mejor no siempre es óptimo y no siempre se puede aplicar, pues entonces se quedaría en hash, simplemente con una codificación hash. En fin, más o menos esto es para que nos demos cuenta de que de qué tipo de sistema se utiliza y de que ahí Vertipack tiene que decidir cómo aplicar una cosa u otra. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenía yo en un... Aquí tengo yo un archivo de Power BI donde podemos echar un vistazo a esas codificaciones. ¿Cómo podemos saber en nuestro Power BI cómo están codificadas las columnas? Pues lo podemos hacer mediante DAX Studio, que es un complemento que se puede instalar en Power BI y que lo tenemos aquí. En herramientas externas. Cuando está instalado, aparece aquí en herramientas externas. Hacemos clic en DAX Studio. Y ahora tenemos que ir a la ficha Advanced y hacer clic en View Metrics. DAX Studio está conectado a nuestro modelo de datos, evidentemente, y aquí vemos un ejemplo, simplemente esto es un ejemplo para que podamos ver ese tipo de codificaciones, cómo las reparte en distintas columnas que hay aquí en un archivo cualquiera, ¿no? Vemos como, por ejemplo, la fecha le ha asignado la codificación hash. Aquí ha detectado que ID de venta puede aplicar value, porque además es un número entero, lo estamos viendo aquí, a integer, 64, pues aquí aplica value. Y en el resto, hash. Ya digo que hash es el más frecuente siempre. En contadas ocasiones, Vertipack aplica una codificación value. Pero bueno, para que veáis en vuestro modelo cómo podéis ver, cómo podéis saber cómo ha codificado en vuestro modelo
cada una de las columnas, ¿vale? Aquí, si hubiese más tablas, pues veríais una estructura de tablas y con las columnas. Además, esto es una herramienta muy buena porque también podemos ver la cardinalidad, que la cardinalidad ahora veremos lo que es, vamos a verlo un poquito más adelante. Simplemente quería que vierais esto y por eso tenía aquí preparado el archivo. Bien, ahora ya empezamos a entender mejor por qué tenemos que obsesionarnos con que las claves no sean claves del tipo que estamos viendo aquí. Ahora ya tenemos la explicación, no basta con que nos digan, es que tienes que hacerlo así, no, hay que saber por qué. Las claves, estas claves, este campo clave, son textos, es alfanumérico. Entonces debemos evitarlo para intentar, por todos los medios, que Power BI codifique esto con value y no con hash. Entonces, esto hay que hacerlo así, mediante unos códigos que tienen que ser números enteros. Esto se llama crear claves subrogadas y esto lo vamos a hacer en la práctica después. Para aquellos a los que les gusta más la práctica que toda esta teoría, tener un poquito de paciencia porque viene después toda la práctica donde vamos a poner en práctica, bueno, pues muchas de las cosas que estamos hablando. ¿Vale? Y ahora vamos con la cardinalidad y la granularidad. ¿Qué es eso de la cardinalidad? Bien, pues es la cantidad de datos distintos que nos encontramos en una columna. A mayor cardinalidad, es decir, a mayor variedad de datos que hay en una columna, pues eso, mayor cardinalidad, y para Power BI eso es fatal, es una de las peores cosas, por eso pongo aquí cardinalidad, ese monstruo, porque es uno de los peores enemigos a la hora de que Power BI pueda codificar y comprimir la información bien, ¿no? De forma eficiente. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros optimizar la cardinalidad? Bien, vamos a ver de esto algún ejemplo también durante la práctica, pero aquí pongo las tres principales formas. Dividir columnas, es decir, una columna que tenga un texto, un código alfanumérico, por ejemplo, muy largo, pues si divides eso en dos columnas, que en Power Query se puede hacer de una forma muy fácil, pues ya la cardinalidad va baja, porque baja en una columna y baja en otra. Por lo tanto, la cardinalidad de ambas ya va a ser mucho menor. Y eso es más eficiente. Pero claro, esto hay que llevar cuidado porque si yo divido una columna en otras dos, como a mí me haga falta el código entero alguna vez, mediante DAX, voy a tener que hacer esa unión y concatenar eso para poder gestionarlo bien. Y eso también voy a tener que pagar un precio. Así que ahí tendríamos que ver qué es lo que poner en la balanza todo y decidir, ¿eh? Pero bueno, que sepáis que esto también es una posibilidad, dividir columnas. Esto también, por ejemplo, se puede hacer con una columna de fecha, donde tú puedes separar la hora, en vez de tener una fecha que sea de fecha y hora, pues puedes poner la hora, solamente la hora, en una columna y luego dejar otra columna para la fecha. Y ahí también ahorras muchísimo. Aquí ya me atrevería a decir que esto va a ser óptimo casi siempre, ¿no? Luego, otra posibilidad es redondear los números decimales hasta lo relevante. Es decir, si no necesitas nada más que dos decimales, pues si tienes una columna con 3, 4 o 5 decimales, recorta y redondea, porque los decimales son carísimos. El precio que se paga es muy alto, ¿no? En cardinalidad y luego en la capacidad de compresión que tiene Power BI. Y luego trabajar con la mínima granularidad posible. Esto también lo vamos a ver después. Imaginaos que tenéis una columna de fechas y tenéis que hacer un informe, por ejemplo, económico-financiero para que todos los meses en vuestra empresa podáis, la dirección pueda analizar los datos. Todos los meses, porque es que además no tendría sentido todas las semanas, ¿no? Porque en una empresa, si la contabilidad se cierra mensualmente, porque las contabilidades no se cierran semanalmente, yo no conozco ninguna contabilidad que se cierre semanalmente, se cierran mensualmente, entonces, ¿para qué quieres tener los datos día a día, con una granularidad de día a día, si no vas a consumirlos nada más que mensualmente? Pues entonces tú puedes reducir también la granularidad y vamos a ver un ejemplo de cómo se puede hacer. Hay que reducir la granularidad, en este caso, de la columna de fecha, ¿vale?
Muy bien. Pues todo esto en cuanto a la cardinalidad y granularidad, estos son los motivos por los que necesitamos atender a estos factores para optimizar nuestra base de datos. Bien, y ahora hay otra cuestión también importante, los motores de Power BI, Formula Engine y Storage Engine. Vamos a ver de qué se trata esto. Estos motores, los motores de cálculo de Power BI, son dos, se llaman, como he dicho, Formula Engine y Storage Engine. Formula Engine es el motor que recibe la consulta de DAX, es decir, cualquier gráfico que esté consultando, que esté lanzando una consulta al motor para recibir una respuesta y saber qué es lo que tiene que graficar, pues sería un ejemplo, ¿no? Entonces, este motor es el que planifica, el que recibe la fórmula de DAX, el que la resuelve, y por ello, por ese motivo, Formula Engine es un motor que le va muy bien las dificultades. Está preparado para resolver cálculos y algoritmos complejos. Lo que pasa es que, bueno, pues como pasa también en muchos órdenes de la vida, lo que no va en una cosa va en la otra, ¿no? Pues Formula Engine, si bien es muy inteligente y está preparado para resolver cosas complejas, a él no le des mucho trabajo, porque es un poquito, en ese sentido, es perezoso. No quiere grandes cantidades de información. Oye, yo te resuelvo las cosas que sean difíciles, pero oye, encima no me des mucho trabajo, ¿no? Más o menos es lo que dice Formula Engine. Y luego tenemos la otra parte, claro, cuando ya Formula Engine ha resuelto lo que tiene que resolver, se lo pasa a Storage Engine, y lo que hace este segundo motor, bueno, aquí sí que ya es el que tiene el músculo, el que tiene capacidad de trabajo, y allí es eficiente cuando le das mucho trabajo. Pero, eso sí, no le compliques la vida. Storage Engine se dedica a las cositas fáciles. Y ya todo lo que tú echas todo el trabajo que quieras, pero cositas fáciles. Entonces aquí tenemos un problema. El problema que tenemos es que, claro, la información entra por la izquierda, pasa por aquí, por Formula Engine, y luego Storage Engine, claro. Bueno, mientras que los trabajos se ajustan a las características de ambos, no hay ningún problema. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Un trabajo que tiene unas fórmulas muy facilitas, por ejemplo, sum o average, count, unas medidas que son muy facilitas. Pero sin embargo, la base de datos pues es larguísima. Yo qué sé, pues a lo mejor tiene 4 billones de filas, no lo sé. Bien, pues no hay ningún problema, porque si es facilito, bueno, pues Storage Engine se encarga del asunto y ahí no hay problema. Vamos a ver otro caso distinto. Vamos a una base de datos que es muy cortita, no hay muchos datos, pero son fórmulas súper complejas. Tampoco vamos a tener ningún problema, porque Formula Engine lo va a resolver perfectamente. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos mucha cantidad de datos y además fórmulas complejas? Pues que aquí se atraganta todo un poquito y esto no va a funcionar bien, y aquí tenemos ya más problemas. Entonces, claro, hay varios factores a poner en la balanza. ¿Cuál es el que ganará? Bueno, pues el que ganará, el peor de los factores es la complejidad. Cuando tenemos una tabla plana o un modelo de datos, el comportamiento de esos modelos, cuando no hay mucha complejidad en las fórmulas, la tabla plana funciona muy bien. Tiene un comportamiento muy óptimo, siempre y cuando los datos sean poco complejos. Pero en cuanto hay muchos datos y la complejidad sube, a todo el mundo se le atraganta, todo el mundo tiene problemas, tanto el modelo de datos como la tabla plana. Pero la tabla plana se atasca totalmente. Es decir, que ahí el que más sale adelante es el modelo de datos siempre. Con mucha dificultad en los cálculos y mucha cantidad de datos,
el modelo de datos es mucho más eficiente que la tabla plana. Bueno, vamos a demostrar esto. Vamos a demostrar esto con... aquí tengo preparado unos archivos de Power BI para poder comprobarlo. Voy a ejecutar uno de ellos, después el otro. Tengo que tener los dos abiertos para hacer esta demostración. Hemos abierto el modelo en estrella y voy a abrir ahora el modelo que es una tabla plana. Vale. Bueno, tenemos aquí un archivo de Power BI que tiene una tabla muy sencilla, simplemente marca producto, el ticket medio y las ventas. Simplemente son unas medidas que tienen average, un average X y un sum X. Simplemente es una tabla de ejemplo. Y tenemos esta tabla de ejemplo aquí, en este modelo, que está hecho con una tabla plana, es decir, con una flat table, aquí lo tenemos, no es un modelo de datos, es una única tabla, y tenemos algo parecido para comparar, tenemos un modelo de estrella aquí, en el cual también tenemos la misma tabla, pero bueno, pues es un modelo de estrella, como podéis ver aquí en la vista de modelo. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la ficha ver, analizador de rendimiento, y aquí voy a iniciar grabación. Voy a seleccionar esta tabla y ahora vemos que aquí aparece un icono, pues voy a hacer clic aquí para analizar el comportamiento de esta tabla, es decir, la consulta DAX, la consulta DAX y otros elementos de esta tabla. Vamos a ver qué consulta genera este objeto visual para requerir al motor de base de datos la información. ¿Qué consulta genera? La podemos ver aquí, consulta, copiar consulta. La voy a copiar en breve. Pero ahora voy a hacer lo mismo con el otro, con la tabla plana. Voy a ver, analizador de rendimiento, iniciar grabación, y ahora hago clic aquí y ahí tengo la tabla y aquí la consulta, para copiar la consulta. Bien, ahora estas consultas me las voy a llevar a DAX Studio. Voy a abrir DAX Studio. Estoy abriendo desde la tabla plana. DAX Studio, aquí lo tengo, tabla plana. Voy a hacer clic en Server Timings para poder ver los tiempos que esa consulta va a consumir. Pero lo que necesito ahora es poner otra pestaña más para el otro archivo. Así que voy a ir a Archivo, New, me voy a conectar al modelo estrella para tener aquí otra pestaña. Voy a activar también Server Timings, aquí, y ahora lo que me queda es pegar aquí las consultas y ejecutarlas. Y aquí voy a ver el resultado en este espacio que vemos aquí. Pero bueno, vamos primero a copiar esas consultas. Me voy aquí a tabla plana. Por ejemplo, estamos en tabla plana. Voy a copiar la consulta. Copio, hago clic aquí y ahora me voy a DAX Studio. A ver dónde lo tengo, DAX Studio. Perdón. Me voy a DAX Studio, me aseguro de estar en la pestaña de la tabla plana y pego la consulta. Esta es la consulta que hay por debajo, la consulta que corre por debajo para poder dar información al objeto visual. Entonces, voy a ejecutar, limpio la caché y ejecuto. Y aquí lo tengo. Ya tengo, me está diciendo DAX Studio, los datos de los tiempos que ha utilizado, bueno, concretamente, este es el importante, 32 milisegundos. Y es importante ver que
Storage Engine, es decir, SE, ha utilizado aproximadamente un 10% del tiempo y Formula Engine, no lo he puesto bien, aquí. Formula Engine ha utilizado 3 milisegundos, es decir, un 10% del tiempo, y Storage Engine ha utilizado 29 milisegundos, es decir, el 90% del tiempo. Muy bien, ya sabemos, hemos podido visualizar cómo se comporta un modelo, en este caso, que no es un modelo de datos, es una tabla plana. Esto es lo que tarda, 32 milisegundos. Bien, vamos a pasarnos al otro. Ahora tenemos que pegar la consulta del modelo en forma de estrella. Aquí lo tenemos. Voy a copiar la consulta, me voy a DAX Studio, la pego aquí y ahora limpio caché y ejecuto. Y aquí lo tenemos. Este sería el resultado. 10 milisegundos. 3 veces más rápido el modelo en forma de estrella que la tabla plana. Y aquí tenemos el porcentaje de consumo de Formula Engine y de Storage Engine. 30%, 70%. Claro, ¿por qué ha necesitado un 30%? ¿Por qué ha necesitado más Formula Engine? ¿Por qué ha necesitado más complejidad? Porque el modelo de datos tiene relaciones y las relaciones proporcionan complejidad, pero aun proporcionando complejidad gana el modelo de estrella porque poniéndolo todo en la balanza, el modelo de estrella así lo define. Así que hemos logrado demostrar, pero ya con datos, para que nadie diga, el modelo de estrella, sí, pero ¿por qué? Bueno, pues porque aquí lo hemos visto y lo hemos demostrado. Vamos a salir de aquí, porque ya esto, en principio, pues no nos serviría. Y ahora, ¿qué podemos decir? Volvemos a nuestro PowerPoint y simplemente nos quedan ya las conclusiones. Estas son las conclusiones. Las conclusiones es que el precio de escanear columnas, pues en una flat table es un precio muy alto, porque todas las tablas de dimensiones, es decir, todos los atributos de las dimensiones, en una flat table, en una tabla plana, tienen tantas filas como tiene la tabla de hechos, porque está todo en la misma tabla, y eso no es eficiente. Aquí la flat table o la tabla única, aquí sale perdiendo claramente. En cuanto a las relaciones, la tabla plana sale ganando, porque no tiene que hacer ningún esfuerzo el motor para ninguna relación. Y ahora vienen los cálculos. En cuanto a los cálculos, en los cálculos complejos, el modelo estrella sale ganando. Ya lo hemos visto como a pesar de un 30% de Formula Engine, aún así los tiempos son menores. Y con los cálculos sencillos, pues cualquiera de los modelos va a funcionar muy bien. Así que nada más que tenemos que contar los checks verdes que hay en un sitio y los checks verdes que hay en otro. Y lo que más, digamos, los cálculos complejos es lo que marca la diferencia. Entonces, hasta aquí, esto era la teoría y esto era la demostración para que ya no tengáis que creer así porque hay que creerlo, que un modelo de datos en forma de estrella es mejor que una tabla plana. Hasta aquí la presentación. Ahora lo que toca es la práctica. ¿Va bien todo, Óscar? Todo súper bien, mira, tenés a toda la audiencia con la boca abierta y hasta yo estaba así, ahí me estaba poniendo el mensaje Matías, así que me quedé, dice, pero todo súper bien, José. La cara no delata, Óscar, la cara no delata. Bueno, pues, pues vamos con la práctica, vamos con la práctica. Vamos con la práctica y la práctica la tengo aquí. Bueno, pues vamos a ejecutar la práctica. Voy a compartir otra pantalla porque lo voy a hacer con más comodidad. Voy a compartir avanzado, parte de pantalla, que es la que suelo utilizar aquí. Vale. Y ahora voy a ejecutar Power BI y vamos a hacer la práctica. Vamos a convertir una tabla plana en un modelo de datos y vamos a ver esto cómo se debe hacer. Lo pongo aquí y ahí lo tenemos.
Bien, en la presentación, que no se me olvide, en la presentación voy a ponerla un momento nada más. Bueno, es que ahora me va a costar un poquito ponerla, pero en la presentación ya os digo que están todos, hay una diapositiva con todos los pasos que hay que ir cumpliendo y esta, como la diapositiva os la voy a dejar, pues el que quiera tener todos esos pasos los va a poder tener, ¿vale? Bueno. Vale, pues vamos a empezar. Lo primero vamos a conectarnos con un archivo, pero bueno, antes que eso, lo que voy a hacer es poneros en pantalla la tabla para que veáis de qué tabla se trata, y para que hagamos un trabajo previo. La tabla es esta, no os asustéis con todos estos colores, porque es una excepción. Yo nunca, no me gusta poner este tipo de colores así, pero es una excepción para asegurarme de que se parcela todo perfectamente y distinguimos unas cosas de otras. Lo que quiero aquí es ver esta tabla, qué estructura tiene y qué nos va a hacer falta para después, ahora cuando empecemos con Power BI. Esta es la tabla. La tabla es una tabla que veis que hay muchas columnas. Aquí hay varias columnas con flechas, con valores. Y aquí todo esto son pues atributos de producto, del almacén, un poquito de todo, ¿no? Bien, pues lo primero que tenemos que hacer antes de empezar el proceso es identificar las dimensiones y los atributos que hay dentro. Entonces, ¿cuántas dimensiones hay aquí en mi gran tabla? Bueno, pues tengo que hacer un trabajo de investigar y decir, mira, aquí ya lo tengo hecho para ahorrar tiempo, ya lo estáis viendo, por eso lo he identificado con colores distintos. Bueno, pues aquí tengo un atributo, estoy viendo aquí, que es el nombre del canal de venta. Y veo que tiene 2 o 3 valores nada más que tiene 2 o 3 valores. Concretamente 4, almacén, catálogo, distribuidor y en línea. Y tengo otro atributo que es cooperativa, que tiene solo 2 valores, no y sí. Bien, cuando os encontréis con una situación así, que tenéis 2 columnas que tienen muy poquitos valores, no crear una tabla para uno y otra tabla para otro con sus 2. No, lo que podemos hacer es crear, esto se llaman junk dimensions, dimensiones basura, dimensiones que son muy pequeñitas. Entonces no vale la pena tener toda una tabla para una tabla. No, podemos hacer una tabla con las 2 y luego en la práctica lo vamos a ver dentro de unos minutos, dentro de muy poco. Así que vamos a considerar estas 2 como una única dimensión que tiene esos 2 atributos. Vamos ahora, si vamos investigando, nos daremos cuenta de que hay 4 columnas referidas al producto. Bueno, pues aquí tenemos otra dimensión, la dimensión producto, que tiene 4 atributos. El ID, el nombre, la marca y el color, vale, de acuerdo. Y aquí tenemos otra dimensión, que es la dimensión promoción, son las promociones de venta que hace la empresa, que tiene tan solo 2 atributos. Bueno, uno de ellos es una clave, mejor dicho, y luego pues otro atributo. Y luego tenemos, por último, otra dimensión más, que es la dimensión almacén, que tiene 2 atributos. Aquí, el zip, el código postal y el nombre del almacén. Bueno, vamos a hacer un recuento. 1, 2, 3 y 4 tablas de dimensiones. 4 tablas. Este número es el que tengo que memorizar. 4 tablas. Venga, lo memorizo y ya puedo cerrar esta tabla. Ya puedo cerrar la tabla. Volvemos a Power BI y ahora vamos a hacer nuestra conexión a ese libro de Excel, vamos, al que corresponda. Tabla modelo, que es concretamente este. Hacemos la conexión, esto no tiene ya mucho secreto, porque simplemente es hacer una conexión a un libro de Excel, la mayoría de vosotros ya lo conocen. Vamos a transformar los datos. Aquí tengo Power Query en pantalla. Y bueno, evidentemente solamente tenemos la hoja, una única hoja con todas las columnas que ya hemos visto. Muy bien. Bueno, pues ¿recordáis el número que hemos visto de dimensiones? 4 era el número. Bien, pues vamos a duplicar esta tabla 4 veces. Botón derecho duplicar, botón derecho duplicar, botón derecho duplicar.
Y por último, botón derecho, duplicar, 4 veces, una por cada tabla de dimensiones. Y ahora vamos a renombrar para ir fijando un poquito los conceptos. Así que esta va a ser, por ejemplo, dim almacén. Dim almacén. Esta va a ser dim, el nombre, pues dim promoción. Dim promoción. Esta va a ser dim producto. Dim producto. Esta va a ser dim canal y el otro era cooperativa. Canal o cooperativa. Y decidir si es cooperativa o no. Canal copa. Y la primera tabla es la tabla de hechos, la tabla principal, pues que se va a llamar FAQ ventas, por ejemplo. FAQ ventas. ¿Vale? Muy bien. Una vez que tenemos ya esto así, vamos a fijarnos, vamos a ocuparnos de las tablas de dimensiones. ¿De acuerdo? Bien. Lo primero que tenemos que hacer, nos vamos aquí a Canal COP. Bien, Canal COP, esto es, recordad, es la columna nombre canal y cooperativa. Bien, pues seleccionamos, o sea, identificamos esas columnas, las que son de esta tabla de dimensiones, y ahora desde la ficha inicio vamos a quitar columnas y quitamos el resto de las columnas. Solo dejamos estas. Muy bien. Ahora lo que yo quiero es dejar valores únicos. Esto es una tabla de dimensiones y valores únicos. Pero claro, es que yo tengo los atributos distintos. Esto es un caso muy especial. Yo necesito la combinación, o sea, todas las posibles combinaciones que hay entre los valores de un atributo y otro atributo. Lo vais a entender perfectamente cuando quede aquí en pantalla. ¿Cómo puedo yo conseguir la combinación única de todos los valores? Pues selecciono un atributo, selecciono con la tecla control mantenida y ahora voy a quitar filas y quito duplicados. Y ahora vamos a ver cómo van a quedar solamente las combinaciones únicas. Es decir, distribuidor no, distribuidor sí, almacén no, en línea sí y así sucesivamente. Ya tengo valores únicos. Pero ahora yo necesito un ID, un número que me identifique cada fila de forma única y que sea un número entero. Recordamos las buenas prácticas que ya hemos estado un ratito viéndolas, por eso, porque ahora ya tenemos que entender que me hace falta. Bien, pues yo lo que voy a hacer es ir a agregar columna de índice y decir que empiece desde 1. ¿Vale? Ya tengo aquí la columna de índice, que se va a llamar, por cierto, ID canal cooperativa. ¿De acuerdo? Y también voy a revisar los tipos de texto. Bueno, los tipos de datos aquí están bien porque esto es número entero y estos son textos. Ya tenemos esta perfecta. Vamos a por la siguiente. DIM producto. DIM producto, pues nada, tengo que identificar los atributos de producto que van desde aquí hasta aquí y ahora desde la ficha inicio quitar otras columnas. Muy bien, lo siguiente que tengo que hacer es dejar valores únicos, quitar duplicados, pero en este caso no tengo que hacer combinaciones de nada. Aquí tengo ya un ID, de hecho, así que lo único que tengo que hacer es dejar la columna seleccionada y quitar duplicados. Ya he quitado duplicados. Muy bien, no tengo que crear el índice porque esto ya es el índice y ahora lo único que tengo que hacer es asegurarme de que los tipos de datos son correctos. Número entero, todo textos, pues todo parece que va bien. Si no se me olvida nada, vamos a la siguiente. DIM promoción, hacemos lo mismo. Identificamos los datos de promoción, que son estos. Ahora inicio, quitar otras columnas. Aquí tenemos un ID, ya lo hemos dicho. Muy bien, pues ahora dejamos valores únicos también, es decir, quitamos duplicados. Quitamos duplicados y aquí me doy cuenta de que hay una promoción que es precisamente que no hay promoción. Bueno, pues este null lo que hago es que, botón derecho, reemplazo, pues por ejemplo, por la frase sin promoción. Es para que no aparezca ahí el null.
Y con esto, pues ya lo tenemos también. Ya tenemos también promoción. Y ahora vamos con dim almacén. Dim almacén, pues lo mismo. Identificamos las columnas de almacén, que son estas dos. Inicio, quitar otras columnas. Y ahora aquí tenemos otro problema, y es que un problema similar al de la primera tabla de dimensiones, es que aquí no tenemos ID. Esto es el código postal. De hecho, el código postal tendríamos que ponerlo como texto, porque puede haber códigos postales que empiezan por 0, etcétera, etcétera. Como buenas costumbres, yo siempre lo pongo como texto. Total, que aquí yo necesito, bueno, aparte que tengo que dejar valores únicos, y los valores únicos van a ser los del almacén, ¿no? Así que quitar duplicados. Y necesito crear un índice. Bueno, pues me voy a ir a agregar columna de índice desde 1. Aquí lo tengo, el índice. Le voy a poner ID almacén. Esto ya es una columna de número entero y esto tiene que ser de texto y la otra ya es de texto. Y creo que ya está. Así que me voy a ir ahora a FAQ Ventas, vamos a ocuparnos de FAQ Ventas. Y aquí en FAQ Ventas, ¿qué ocurre? Pues que aquí en FAQ Ventas había dos tablas de dimensiones que no tenían ID. Necesito traerme un ID aquí, necesito traérmelo. ¿Y cuál es la estrategia a seguir? Es decir, lo que necesito es crear claves subrogadas, que ya hemos hablado antes en la teoría. Pues ¿cómo puedo crear una clave subrogada? Pues mira, me coloco en FAQ Ventas, aquí. Y ahora desde la ficha de inicio me voy a combinar consultas. Me aparece la tabla de ventas aquí arriba, perfecto, y aquí abajo voy a seleccionar la primera de las tablas que yo quiero para ella, de la cual quiero traerme el ID, mejor dicho, ¿no? Que, por ejemplo, puede ser dim almacén, ¿no? O vamos a poner Canalco, aquí. Canalco, bien. Canalco, yo tengo que combinarla con ventas. ¿Y cómo voy a poder yo combinar estas dos tablas? Claro, por las columnas que coinciden. En este caso sería aquí nombre canal y cooperativa. Bien, pues vamos a hacer, ojo, porque aquí es un momento importante. Yo tengo que combinar estas dos tablas mediante estas dos columnas, pero es importante en lo siguiente, que yo selecciono nombre canal, presiono control y selecciono cooperativa. ¿Veis que aquí aparece un 1 y un 2? Bueno, pues esto es importante porque ahora tengo que hacer lo mismo en la otra tabla. Nombre canal, control, o sea, con el mismo orden quiero decir, ¿no? Muy bien. Una vez que tengo esto así, le doy a aceptar y ahora me va a aparecer aquí una columna donde yo puedo expandir y me puedo traer de la tabla de dimensiones, me puedo traer el canal, el ID Canalco, aquí, este ID, que es el único que me hace falta. Desmarco esta opción de seleccionar todas las columnas y selecciono nada más que esta. Hago clic aquí y ya voy a tener ahora en unos instantes, y ya tengo el ID que va a ser capaz de comunicarse con la tabla de dimensiones. Bueno, pues tengo que hacer ahora lo mismo, combinar consultas, tengo que hacer lo mismo, pero con la otra tabla del ID que me faltaba, que era el del almacén. Así que selecciono dim almacén, y ahora, ¿cuál es el campo en común? Pues almacén nombre, que lo tengo aquí, almacén nombre. Es la misma operación, aceptar, me va a aparecer ahora una columna, que voy a hacer lo mismo, desmarco y me traigo solamente el ID almacén. Ya tengo todos los IDs que me pueden comunicar con las tablas de dimensiones. De hecho, las otras dos tablas ya tenían el ID de promoción y de producto, ya lo hemos visto antes, ¿vale? Bueno, pues ahora tengo que empezar a hacer limpieza también en la tabla de venta. Bueno, tengo que hacer algunas cuestiones más. Por ejemplo, vamos a intentar optimizar la cardinalidad, que hemos dicho antes, la cardinalidad y la granularidad también, ¿eh? Aquí tenemos un campo fecha,
que, fijaos, tiene hasta los segundos, horas, minutos y segundos, o sea, una barbaridad. Pero vamos a ver, ¿esto nos hace falta? Bueno, pues vamos a suponer que no nos hace falta. Pues si no nos hace falta tener el dato del segundo en el que se hizo una determinada transacción, entonces convertimos esto a fecha solamente. Pero voy más allá. Esto lo que estamos haciendo es quitarle cardinalidad a la columna y esto ahorra muchísimo espacio y optimiza muchísimo nuestra base de datos. Pero si queremos ir más allá, todavía vamos a optimizar más, porque si consideramos que nosotros nada más que queremos una granularidad de mes, no de día, entonces lo que podemos hacer es llevar hasta el último día del mes todas las fechas. Ahora, si yo hago aquí clic y le doy a cargar más, fijaos cómo, bueno, va a tardar un poquito ahora, pero fijaos cómo aquí me va a poner todas las fechas que hay distintas. Pues un montón, 1 de enero, 2 de enero, un montón. Ahí las tenemos. Un montón de fechas distintas. Pero si yo ahora selecciono la columna fecha y me voy a la ficha transformar y aquí en fecha elijo mes y digo fin de mes, pues me llevo todas las fechas a final de mes. Y estoy trabajando la cardinalidad un montón también. Tanto como lo que vais a ver ahora cuando yo haga clic aquí, cuando le dé a cargar más y cuando veamos que tan solo tenemos unos cuantos valores distintos. En este caso es una base de datos que he reducido un poquito para que los tiempos de espera en esta clase pues no sean demasiado largos. Ahora sí me parecen largos, pero veis cómo ahora ya solamente están estos datos aquí. Uno por mes en vez de 31 o 30 por mes, ¿de acuerdo? Entonces, esta era una de las formas de rebajar la cardinalidad y la granularidad que hemos dicho en la teoría. Teníamos también otra cuestión, y era eliminar columnas que no nos hacían falta. Bueno, no, y hay más cosas. Por ejemplo, el precio unidad de las ventas. Tiene 4 decimales. ¿Esto nos va a hacer falta? Oye, si nos hace falta, lo dejamos. Pero vamos a suponer que no nos hace falta. Bueno, pues si no nos hace falta, venimos aquí y decimos que queremos número decimal fijo. O sea, en otras palabras, moneda. Y todo se va a reducir a 2 decimales, como mucho. 2 decimales relevantes, como mucho. Así que estamos también quitándole cardinalidad, muchísima cardinalidad, y eso también es muy bueno para nuestro modelo. Bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es hacer una limpieza. Aquí en la tabla de hechos, vamos a hacer una limpieza, vamos a la ficha de inicio, elegir columnas, que es la mejor forma de empezar a quitar. Bueno, le voy a desmarcar esto y ahora me tengo que plantear qué es lo que me hace falta. Porque todo lo demás, ya lo he quitado todo, ahora me planteo qué es lo que me hace falta. Vamos a ver, y de venta es esta columna que estáis viendo aquí, que es un ID de cada una de las ventas. ¿Esto me va a hacer falta? Pues no. En este caso, a mí particularmente yo esto nunca lo dejo así. Un ID de cada uno de los registros de la tabla de hechos. Esto lo vamos a dejar desmarcado, porque además esto introduce también mucha cardinalidad en la tabla. Así que la fecha sí, la fecha me hace falta. El precio unidad también, las unidades también. El importe de la venta no lo vamos a poner por las razones que ya dijimos, porque esto lo podemos obtener desde el precio unidad y las unidades. Esto lo dejamos. El nombre del canal, ni mucho menos, es un atributo de la cooperativa. El ID de producto sí. El ID de promoción sí. Y estos 2 IDs también. Todo lo demás lo dejamos desmarcado. Hago clic en aceptar y ya tenemos una tabla de hechos. Vamos a ver ahora, si todo va bien. Vamos a ver una tabla de hechos. Aquí la tenemos. Muchísimo más estrecha, compuesta en su mayoría por números enteros, excepto evidentemente las ventas, el precio unidad de ventas, que es en moneda, y la fecha, que al fin y al cabo también es un número entero. Entonces, en este caso, y con poca cardinalidad. Entonces ya tenemos aquí una tabla bastante optimizada. Bueno, yo creo que ya eso... bueno, vamos a revisar los tipos, yo creo que están bien todos. Esto es entero.
entero, ¿están todo bien? Vale, pues yo creo que los nombres de columna también. Vamos a cerrar y aplicar. Ahora aparecemos en Power BI y vamos a echar un vistazo a la vista modelo. Ahora nos faltaría para un modelo de estrella como corresponde, pues lo que faltaría es tener una tabla de calendario. Vamos a hacer una rápidamente, muy súper sencilla, lo justo para poder hacer la relación y dejarlo bien, pero vamos a hacerla. Vamos a esperar a que cargue todo. Ya he cargado todo, ya tenemos aquí, ¿de acuerdo? Si nos vamos a la vista de modelo, fijaos, incluso ya las relaciones, pues como los nombres estaban bastante coordinados, pues aquí tenemos ya una estrella pues prácticamente perfecta a falta de esa tabla de calendario. Esa tabla de calendario que la puedo hacer desde aquí, por ejemplo, con nueva tabla, voy a poner, por ejemplo, dim calendario, y ahora, por ejemplo, vamos a utilizar calendar y start date, pues vamos a utilizar date y vamos a utilizar, por ejemplo, el año del mínimo de la tabla de ventas, de ventas fecha, la fecha mínima, la fecha más pequeña que aparezca ahí, la vamos a tomar como la fecha inicial. Y ahora date tenemos que poner aquí, a ver, porque no lo estoy poniendo aquí todo junto, sería el día, sería el mes, sería enero y el día 1. Coma, y ahora date, bueno, prácticamente podríamos copiar todo, pegarlo, pero aquí sería el máximo, y aquí sería, el mes sería el 12 y la fecha 31, es decir, el 31 de diciembre. Nos lo llevamos hasta el último día. Y aquí yo creo que con esto estaría ya. Vamos a hacer clic aquí, no sé si me dejo algo. Aquí está. Aquí tenemos ya nuestra tabla de calendario. Muy bien, vamos a decir que queremos fecha corta, no queremos resumir y aquí en herramientas de tablas tenemos que decir que tenemos que marcarla con una tabla de fechas y decirle cuál es la columna clave de esta tabla de fechas. Y si ahora yo me fuera al modelo, me aparecería ya la tabla calendario, la cual puedo conectar con la tabla de ventas. Y ahora ya tenemos una estrella todavía más perfecta y con la tabla calendario, que es la tabla que no puede faltar en un modelo de estrella perfecto. Y por supuesto no debemos utilizar las funciones de fecha que vienen por defecto en Power BI, y eso pues lo deberíamos desmarcar. A ver si me acuerdo dónde están, porque yo las tengo desmarcadas ya desde siempre y a ver si me acuerdo dónde están. Utilizar inteligencia de tiempo. Aquí, donde pone global, o sea, vamos a archivo, a las opciones de Power BI, aquí en global, y nos tenemos que asegurar de que esto está desmarcado, porque si utilizamos esto, pues vamos a conseguir una ineficiencia total, porque esta utilidad en algunos casos puede ser buena para gente que empieza y tal, pero es que yo creo que vale la pena empezar aprendiendo bien, porque esto internamente genera una serie de tablas que es una ineficiencia y no es nada adecuado. Entonces, esto hay que desmarcar. ¿De acuerdo? Mi inteligencia de tiempo, aquí para el archivo este concreto, pues lo desmarcamos también, ¿vale? Y porque yo prácticamente, yo creo que con esto voy a compartir ahora de nuevo la presentación, porque ya con esto sí que podríamos decir que
aquí estáis viendo en pantalla todos los pasos que hemos llevado para llevar o para poder conseguir esa tabla, ese modelo de estrella a partir de una tabla plana. Y aquí también tenemos en la última diapositiva, que ya digo, repito, que os voy a compartir, tenemos también los recursos, entre ellos, estos son los principales, donde también me he inspirado para poder hacer esta ponencia. Algunos de ellos ya más o menos creo que también conocéis. Y bueno, aquí están los enlaces si queréis echar un vistazo. Y creo que son todos bastante recomendables. No sé si me dejo algo. Óscar, Araceli, ¿cómo lo veis? Está sensacional nos has dejado a todos, mira, y te voy a leer una de las opciones una de las preguntas que nos están haciendo, mira. Voy a empezar con esta de Marlon Bendaña, que es de la comunidad, junto con varias personas. De hecho, un alerta de spoiler, Marlon va a estar compartiéndonos la siguiente sesión del próximo sábado. Y Marlon te hace una pregunta bastante interesante, José. Dice, es una joya de sesión. ¿Cuándo la segunda parte? La segunda parte, ¿dónde continuamos? El modelo de estrella de ahí en adelante. Pues yo le voy a responder. La segunda parte, cuando quieran, Óscar y Araceli y Óscar, cuando queráis. Por nosotros te tenemos todos los sábados, pero también nos preocupamos y tenés que descansar, ¿verdad? Exactamente. Dejamos un poquito, unas semanas para respirar y preparo otra sesión. Sí, yo encantadísimo, porque yo me lo he pasado fenomenal. Es que... Mira, puedes creer que terminaste la parte teórica y yo decía, ya, pero sentí que habían sido solo como 15 minutos. No sé, Araceli, si a vos te pasó lo mismo o los que nos están acompañando aquí por el Zoom. No, sí, se me quitó el cansancio de todo el día y de toda la semana. Venía muerta, ¿verdad? Y ahorita ya estoy con más energías que en la mañana. De verdad, súper bien, José, gracias, todo súper explicado. Creo que compartimos esa parte metodológica de explicar toda la parte teórica. Para mí es importante. Creo que tener la base hace que la práctica se desarrolle de una forma más natural y podamos comprender lo que estamos haciendo. Entonces creo que para todos los que hemos estado acá ha sido súper enriquecedora. Muchas cosas nuevas de aprendizaje, y también Marlon mencionaba, nunca dejamos de aprender en realidad. Muchísimas cosas que, o sea, para mí totalmente fue como que me presentaste, este es el sol, aquí hay luz, y hay tanto camino, digamos, para recorrer que no puedo decir más que gracias. Se pasó que 1:18 llevamos ahorita y son como los 18 minutos y la hora no cuenta. Vamos a contar los decimales y no las unidades enteras en este caso. Porque sí, muy, muy bueno. Los comentarios súper bien. Decían ahí que honor a quien lo merece y de verdad ha sido más que magistral. Una ponencia súper explicativa, súper detallada, muy bien cuidada, muy preparada. Así que nada, José, felicidades. Y vos has leído más mensajes, creo yo, Óscar, porque los has respondido, porque yo me he dedicado a disfrutar hoy de la ponencia de José. Pues yo también lo he disfrutado, te cuento. Solo, mira, te leo aquí José Encina de Argentina, te pregunta, José, quitar duplicados siempre sería una buena práctica, aunque parezca que no se necesite, ¿no? Vamos a ver, quitar duplicados en las tablas de dimensiones, más que buena práctica, es una obligación. O sea, en una tabla de dimensiones no puede haber filas que estén totalmente duplicadas. Eso no debe ocurrir. De hecho, tampoco debería ocurrir en una tabla de hechos. No debería, pero en una tabla de hechos, a ver, técnicamente sí, porque si no ponemos un ID, que no hay que ponerlo, porque ya habéis visto que lo he quitado. Si no ponemos un ID, técnicamente se podría producir que un mismo cliente comprara el mismo día el mismo producto con la misma cantidad, etcétera, etcétera. Y podría haber un duplicado. Entonces, en una tabla de hechos podría ocurrir, ¿eh? Pero en una tabla de dimensiones ya no es que sea una práctica animal, sino es que no debe ocurrir. Una tabla de dimensiones tiene que tener un campo clave, único y no repetido. Eso está claro.
Solo 2 consultas más aquí desde Zoom para los que están viendo por LinkedIn. En este caso, primero Marco Sánchez, pues yo le respondí, pero también obviamente para que respondas vos, José. Si solo se deja, cuando hiciste la transformación de las fechas que lo llevaste al último día del mes, en la tabla de ventas, él pregunta, pero si solo deja la última fecha del mes, ¿no afecta para tener el total de ventas de ese mes? El total de ventas de ese mes. No. Porque cuando tú filtres por ese día, vas a tener el total de todo el... O sea, cuando filtres, por ejemplo, el 31 de enero, va a haber todo el 31 de enero, pues todas las líneas van a tener asignada la fecha 31 de enero y todas las líneas se van a sumar para dar el total de ese mes. Yo le he comentado de que no has filtrado, que solo lo que hiciste fue transformarlo, ¿verdad? Sí, claro. Es decir, claro. Hubo una transformación, hubo un cambio. Porque allá donde ponía, por ejemplo, 1 de enero, se transformaba, cambiaba y ahora ponía 31 de enero. Allá donde ponía, por ejemplo, 15 de enero, se transformaba y ahora pone 31 de enero también. O sea, todo se cambiaba a 31 de enero. Por lo tanto, se mantienen los datos perfectamente para poder ser agregados. Y en ese caso también Iván, que aquí está Iván Darío desde Colombia, que todos gran amigo de nosotros. Eso es. Ahí está, mira. Hola, Iván. Hola. ¿Qué tal, Iván? Todo bien. Iván también. Todo bien. Admirable, José. Tú no sé qué horas sean allá, pero tú firme ahí, frente al cañón. Excelente. Son aquí las 3:22 de la madrugada. No vamos a mandar a dormir a José porque definitivamente. Y una última consulta. ¿Qué preguntó? Déjame ver aquí. La última, Matías. Matías, él te pregunta que él vio que hiciste la tabla de fechas con DAX. Y él pregunta, ¿es mejor realizar la tabla de calendario desde Power Query o con DAX? A ver, mi costumbre es con DAX, pero yo reconozco que hay una discusión eterna, los defensores de Power Query, los defensores de DAX, y yo creo que en el caso de una tabla como esa, como que es una tabla de dimensiones, yo creo que hacerla en Power Query pues también está perfectamente y simplemente es una cuestión de preferencias. La verdad que no creo que sea más eficiente una cosa que otra. Al fin y al cabo, en DAX también son tablas que son calculadas y se van a optimizar en lo que se van a optimizar. Entonces, yo creo que es indistinto, bajo mi punto de vista. Yo, por costumbre, las hago con DAX. Te dejé que la contestara yo porque si yo lo ponía, yo le iba a decir que con Query, ¿verdad? Con Query, ¿no? Sí. Yo soy fanático del Query. Sí. Bueno. Solo algunos mensajes aquí para que sepa José ahorita, ¿verdad? Después en diferido se va a dar cuenta, pero para que sepa aquí en vivo que está Ana Cardoso, que siempre nos acompaña de sábado a sábado. Saludos, Ana, hasta Paraguay. Hola. Y dice, maravillada, ¿oíste? Es que está excelente la expresión, maravillada, excelente presentación, José. Está también por acá, estaba leyendo a Eliseo desde Chile, que siempre también está sábado a sábado con nosotros. Paraguay también, es cierto, perdón, sin desperdicio. Dice, como de costumbre en el tema con José. Eliseo, también estuvimos haciendo una sesión para Paraguay. Sí, es cierto. Busquen a Eliseo, él lleva la comunidad de Power BI and Modern Excel de Paraguay. Bueno, y pues nada, estaba Wilmer también desde Honduras, o sea, ahí está toda la audiencia y los amigos conectados. Mira, definitivamente la mayor parte de comentarios, y te los voy a resumir en uno. José, tenés una manera de explicar súper entendible, súper genial, que no queda ni espacio a preguntas de todo lo que nos hablaste teóricamente. Es excepcional esa manera que has tenido de
de explicar cada uno de los puntos, hablando del Vertica, hablando del DAX Engine, del Formula Engine, todo lo que el tiempo se reduce, yo te digo, este video que lo vamos a subir en el canal de la comunidad, es un video de culto. Todo el mundo tiene ver este video para poder entender por qué la importancia de hacer todo lo que nos has explicado en prácticamente, bueno, la primera parte la explicaste en menos de una hora, definitivamente. Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros. La verdad que yo encantado de que os haya gustado, porque claro, uno lo hace con toda la ilusión y si luego se encuentra el feedback positivo, pues encantadísimo. Sí. Bueno, pues ya creo que ha sido una sesión muy provechosa. No sé, Araceli, si tenés algo adicional. No, solo agradecer y agradecer y agradecer. Muy buena. A vosotros, porque yo me lo he pasado fenomenal. Así que tenemos esa segunda parte pendiente. Pero la segunda parte, así es. Ahí está, hagan el eco, que no crean que yo quiero tener al pobre José todos los sábados, pero es que no solo soy yo. Bueno, pues Iván, no sé si querés decirnos algo vos con esa facilidad de léxico que nos has mostrado muchas veces. No, pues ya lo había resumido en el comentario, ¿no? Es que, José, de verdad, tu capacidad para transmitir y dejar claros los conceptos hace que la práctica sea todo un deleite. O sea, ya uno tiene claro por qué se hace cada cosa. Y, por ejemplo, cuando lo hiciste en Cusco con las cajitas, tapando las filas, o sea, esa capacidad que tú tienes es única y de verdad que te felicito. Y pues ahorita ver que a las 3 de la mañana aquí, como un roble, explicando conceptos con toda esa elocuencia, en verdad que es admirable. Nada. Muchísimas gracias. Bueno, ya saben, pueden encontrar a José en LinkedIn Learning. Ya saben, los invitamos a que sigan sus cursos, a que se inscriban a sus cursos en Learning. Sigan sus segmentos. Los domingos, son los domingos para ahora de Nicaragua. Nosotros es aproximadamente a las 12:45 con los Power Tips. Los días miércoles también está con Clara Venga en los segmentos de finanzas y Excel, ¿verdad? Así en septiembre reanudamos. Ok, perfecto. Ya puede anunciar, Oscar. Ya puedo Oscar, anunciar. Ya tenés permiso. Ay, perdón. Bueno, José, ya muchas gracias. Ya no te quitamos más tiempo. Es un súper gusto poder tenerte acá y más por el esfuerzo que estás haciendo de que a las 3 de la mañana. Nada. Saludos a Clara, que también está despierta. Con vosotros ahí al otro lado no hay esfuerzo. Así que yo encantado. Excelente. Pues muchas gracias a todos. Damos por finalizada la sesión del día de hoy. Y muchas gracias a todos y los esperamos el próximo sábado donde vamos a tener a Marlon, que va a estar compartiéndonos también un tema bastante interesante. Buenas noches. Nos vemos, buenas noches. Saludos, Chao. saludos Iván, saludos, abrazos. Chao, adiós. Bye Daisy. Adiós.